Bueno, y la palabra del día de hoy. Hoy vamos a dar una palabra titulada que quiero que cada uno de nosotros podamos tener el mismo sentir que tuvo Zaqueo. Y por eso hoy llamamos la palabra quiero conocer a Jesús. ¿Cómo se llama la palabra? Dígale que está a su lado, quiero conocer a Jesús. Así se llama la palabra de Dios en esta mañana, quiero conocer a Jesús. Y tú que te encuentras en casa, también puedes disponer en tu corazón lo que precisamente Zaqueo propuso. Él dijo, yo quiero conocer a Jesús. Y si cada uno tenemos ese sentir, le voy a decir algo glorioso y maravilloso sucederá en las vidas y en los corazones que quieren conocer a Jesucristo. Amén. Así que si les puedo decir algo, que conocer a Jesús se traduce para nosotros en lo que Juan 17 dice. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Juan 17, verso 3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Mire qué significado tan profundo tiene esta palabra de querer conocer a Jesús. De querer conocer a Jesús. Eso era lo que sentía el apóstol Pablo en su corazón. Eso fue lo que sintió también Zaqueo, el deseo de querer conocer a Jesús. Y cuando usted entiende que el querer conocer a Jesús se traduce en la mayor gloria para el ser humano, en la mayor bendición que no se compara con nada ni con nadie, al leer Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Note usted cuál es la vida eterna. Conocer a Jesús. Que te conozcan a ti, conocer al Padre. Al único Dios verdadero. No hay otro Dios. No hay otro Dios. Dice, al único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos lo han conocido a Él? Sí, diga conmigo, yo lo he conocido. Ahora, cuando usted conoce a Jesús, tiene que hacer 5 cosas. El que le conoce, le busca. ¿Conoce a Jesús? Entonces búsquelo. Número 2, el que le conoce, le ama. ¿Lo conoces? Entonces le amas. Número 3, el que le conozca, le sigue. Note usted, si lo conoce, ¿qué hace? Le sigues. Número 4, el que le conoce, le sirve. Si lo conociste, es para servirle. Y número 5, si lo conoces, lo adoras. Eso es conocer a Jesús. Note usted que no tiene que ver nada con ninguna religión, tiene que ver con relación. Y Lucas capítulo 19, el Evangelio de Lucas capítulo 19, dice la palabra que entrando Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico. Él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa.
Y luego entonces dice, entonces él descendiendo a prisa, le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, y esto me impactó porque Dios no había estado ni siquiera tocando el tema. Y dice que entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. El Señor no estaba hablando de que tenía que dar, de que estaba hablando un tema de finanzas, donde él se sintiera inspirado para dar. Pero algo que el Espíritu Santo hace es redarguir al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Esa era la atadura más fuerte que él tenía. Y cuando uno tiene un encuentro con Jesús, nuestra naturaleza cambia. Y normalmente el arrepentimiento es un giro de 360 grados. Ese arrepentimiento es el giro de dirección que nosotros damos. Y dice entonces que el puesto en pie dijo, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también eres hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos por la palabra tuya. Gracias te damos por esta enseñanza del día de hoy. Señor, enséñanos en esta mañana la necesidad que tenemos de querer conocer más la presencia tuya. Querer conocerte más a ti debe ser la meta de cada uno de nosotros. Padre, que no nos conformemos hasta ahora con lo que conocemos de ti. Hay mucho más por conocer. Por eso te pido que quites todo techo, Señor, en el conocimiento, que puedas quitar todo techo en el crecimiento de cada uno de nosotros y que podamos crecer en la fe, que podamos crecer en el conocimiento, que podamos crecer en la relación contigo, que podamos crecer en esa vida de oración, de intimidad, que podamos crecer, Señor, en el carácter, en el fruto del Espíritu, en el compromiso, en la fidelidad, que cada uno de nosotros tengamos un crecimiento sobrenatural por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Como les decía, diga conmigo, quiero conocer a Jesús. Por supuesto, aquí comenzamos con la vida de un hombre que él quiso conocer a Jesús, pero para conocer a Jesús, él se tuvo que enfrentar a cosas que usted y yo también tendremos que enfrentarnos. Todo el que quiera conocer a Jesús se va a tener que enfrentar a las mismas circunstancias, a las mismas situaciones. ¿Por qué? Porque siempre habrá un adversario que no quiere que tú tengas ese encuentro que cambie tu vida para siempre. Entonces dice la palabra de Dios acá que dice que él procuraba en el verso 3 ver quién era Jesús. Él procuraba. Lo primero que quiero decirte acá, que tiene que haber una diligencia. Cuando usted es diligente en buscar a Dios, cuando usted determina buscar al Señor, de proponer en su corazón, buscarlo a Él, servirle a Él en oración, buscar su dirección, su propósito, algo va a suceder a tu favor. ¿Qué va a suceder? Diga conmigo, algo va a suceder a mi favor. Pedro, ¿cuántos saben que Pedro estaba junto con los discípulos bajo una tormenta terrible, donde la Biblia ya decía que las esperanzas de vida ya se habían perdido?
Pero en medio de esa tormenta, escuche, en medio de su tormenta, en vez de rendirse, en vez de entregarse, en vez de decir ya no hay más nada que hacer, Pedro nos da una lección de vida a nosotros y nos dice que él clamó al Señor y le decía: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Él lo pudo ver, él pudo ver a Jesús, pero lo pudo ver porque lo buscaba, lo pudo ver porque él deseaba que Jesús estuviese presente. Y una de las cosas que nosotros hoy necesitamos aprender son que tenemos que desear en nuestro corazón. Muchas veces, escuche, las cosas que te mueven son las cosas que tú deseas. Lo que tú deseas, eso te mueve. Así que procura lo que estaba moviendo a este hombre. Este hombre lo estaba moviendo el deseo de ver a Jesús. A Pedro lo estaba moviendo el deseo de que Jesús llegara allí donde ellos estaban pereciendo. Así que el deseo de tu corazón, procura alinearlo primeramente por ver a Jesús. Ahora, él entendió que aunque muchos deseos hay en el corazón del hombre, él entendió que lo mejor que hay que hacer, y es lo que yo aprendo hoy y también le quiero transmitir a ustedes, que aunque el corazón nuestro desee muchas cosas, porque en el corazón de ustedes desean varias cosas, y le voy a decir algo, no es que desean cosas malas. El corazón de usted no desea cosas malas, desea estar mejor. Muchas veces desea una casa, desea un carro, desea un viaje. A veces desea recursos, a veces desea alcanzar cosas, graduarse. Todo eso son deseos del corazón. Pero tanto Pedro como Zaqueo, ellos desearon algo mejor que eso. ¿Sabes qué desearon ellos? Ellos en su corazón desearon ver a Jesús. Y hoy te quiero decir que aunque haya muchos deseos en tu corazón, es mejor que tu corazón desee a Jesús. Porque si tu corazón desea a Jesús y lo tienes a Él, te serás salvo. Tendrás la vida eterna y tendrás el resto de las cosas que tu corazón ha deseado. Así que dígale que tiene a su lado: aunque has deseado mucho, es mejor desear a Jesús. Es mejor que tu corazón desee conocer a Jesús. Y cuando tu corazón lo desea a Él, cuando tu corazón lo desea a Él, suceden estas dos cosas. Cuando tu corazón lo desea, primero la Biblia dice, diga conmigo, la Biblia dice: el Señor bendice al varón de deseo. Cuando tu corazón lo desea a Él, cuando tú lo deseas a Él, Él te bendice. Pedro lo deseaba. Él lo sacó de su tribulación. Zaqueo lo deseó. Yo deseo ver a Jesús. Él lo sacó del pozo de la desesperación donde estaba. Tenía mucho dinero, tenía muchos recursos, tenía muchas influencias, tenía cómo valerse en la vida, podía tener las cosas que deseaba. Como hombre podía tener cualquier mujer por la cantidad de recursos que tenía. Podría comprar cualquier cosa, se podía dar cualquier lujo. Pero sabía que con todo el dinero que poseía, no podía ver a Jesús. Entonces él dijo: yo deseo ver a Jesús. Y cuando usted desea ver a Jesús, lo primero que sucedió en la vida de este hombre, dice el verso 3, pero no podía a causa de la multitud.
Esto es lo primero que usted tiene que entender, que cada vez que usted quiera buscar a Dios, usted va a tener un obstáculo, pero no podía a causa de algo, a causa de la multitud. Siempre habrá algo que el enemigo ponga para que tú no tengas ese encuentro con Jesucristo. Pero si tú estás entendido y si tú estás determinado, como lo tuvo este hombre estuvo determinado y él tuvo discernimiento. En este tiempo tienes que tener un discernimiento. ¿Por qué? Porque hay cosas que también se van a hacer presentes. Cada vez que tú dispongas tu corazón, van a aparecer compromisos, llamadas telefónicas, cosas que te quieren distraer, que te van a impedir o a querer impedir que tú llegues a donde Jesús está. Y sabemos que la multitud que estaba acá, aunque eran gente, también hay gente que te quieren, que el enemigo usa para que tú no veas a Jesús, para que tú no te encuentres con Él. Así que dígale que tiene a su lado, tienes que superar los obstáculos. Un obstáculo para uno acercarse a Jesús, un obstáculo que tú tienes que vencer, es el yo de cada uno de nosotros, el yo quiero, el yo siento, porque muchas veces tu propio enemigo no solamente está afuera, sino es la carne, esta carne que está aquí, que dice Gálatas capítulo 5 verso 16. Gálatas capítulo 5 versículo 16, digo pues anda en el Espíritu y no satisfagan, no complazcan, no le hagan caso, no le presten atención, ni tampoco obedezcan a la carne. Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Ahora, ¿por qué? Porque esto es lo que el adversario usa para que tú no te encuentres con Jesús. Por lo siguiente, dice el verso 17, porque el deseo de la carne es que es el obstáculo. Es el obstáculo a encontrarte con el Espíritu. Es el obstáculo a que tú veas a Jesús. Porque los deseos de la carne es lo que el adversario siempre va a poner primero para obstaculizar tu encuentro con Él. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. ¿Y esto qué hace? Se oponen, esto es un obstáculo, se oponen entre sí para que no hagáis ¿qué? Lo que has deseado. ¿Y qué has deseado tú? Conocer a Jesús. Yo quiero conocerle. Entonces aparece esa obra. Y luego, esa no es que están allí como que si usted le da permiso. No, mire lo que dice el texto siguiente. Dice, pero si soy guiado por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y luego dice ahora, las obras de la carne no están esperando que usted le dé permiso. Ellos están allí, bueno, si a mí me dan algún permiso, yo solamente estoy esperando que a mí me concedan. No, dice, y manifiestas son. O sea, son atrevidas. No necesitan ni siquiera que usted les dé permiso para meterse, para manifestarse, para estar allí. No, dice, manifiestas son las obras de la carne. Ellas se quieren manifestar, pero usted tiene en el nombre de Jesús que agarrar los deseos de la carne y someterlo. Ese yo quiero. Las obras de la carne es el yo quiero, el yo siento. Por eso es que el apóstol San Pablo decía, yo cada día muero. Pero ¿qué era lo que Pablo trataba de matar cada día? ¿Qué era lo que el apóstol Pablo le trataba de dar muerte todos los días? Al yo. Y lo logró. En Gálatas capítulo 2, verso 20, dice
que cuando ya él escribe a los Gálatas, le dice esto: con Cristo estoy. ¿Con Cristo estoy qué? Juntamente crucificado. Ahora mire, ya lo había logrado. Mire lo que dice: ya no vivo ¿quién? Ya no vivía el yo. Ya no vivía el yo. ¿Por qué? Porque él se había dedicado en su vida cristiana a someter el yo. Y el yo de una persona es la vieja naturaleza. Y esa vieja naturaleza es el obstáculo número uno que el adversario usa en su momento, en el momento exclusivo que tú determinaste buscar al Señor. Pablo dijo: ya no vivo yo. Pero esto no es de un día, esto no es de una hora, esto no es de un momento, esto es de una vida disciplinada. Por eso él decía cada día. Es que cada día tenemos que trabajar áreas en nuestras vidas. Cada día tenemos que trabajar en el área de la mente para ser libres de los temores. Cada día tenemos que trabajar en las emociones para no dejarnos mover por las circunstancias. Cada día debemos de trabajar precisamente en esas áreas, tanto en el área de la mente, de las emociones, en tus declaraciones, porque son las cosas que el adversario usa para que tú no busques a Jesús. Trabajar en tu corazón son los obstáculos que te vas a conseguir. Un obstáculo que alguien se consigue cuando va a buscar a Jesús. ¿Sabes cuál es? La amargura, el resentimiento, la falta de perdón que se alberga en el corazón. Alguien que va a buscar a Jesús con amargura, con resentimiento, aún con odio en su corazón, con dolor en el alma, no lo encuentra. No encuentra a Jesús. Porque el Señor dice: si quieres hablar conmigo, si te quieres encontrar conmigo, si quieres que yo te reciba, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Cuando nosotros vemos el capítulo anterior de Lucas 19, que es el capítulo 18, usted se va a encontrar dos hombres que llegaron a un templo. Uno llegó justificando su condición y diciendo: si usted lee la oración, usted se va a quedar, Dios mío, no sé cómo. Desde el versículo 9. Lucas 18:9. Usted se va a quedar perplejo. ¿Por qué? Porque dice: aún los que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también estas parábolas. Dos hombres, dice, subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. Dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. El fariseo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este publicano que está al lado mío. Y el publicano que estaba al lado estaba escuchando la oración que hacía este fariseo. Y el fariseo seguía orando y decía, puesto en pie, oraba y decía de esta manera: te doy gracias, Señor, porque no soy como estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, como este publicano. Y sigue diciendo en la oración. Y yo me imagino que el publicano estaba allí orando y diciendo: sí, es verdad, Señor, yo soy ese, Señor, ese ladrón, yo soy ese, Señor, ese injusto, ese infiel a mi esposa, yo soy ese
pecador. Y dice que luego vamos a ver la oración de este hombre. Dice el versículo 12, y yo ayuno, Señor, 2 veces a la semana. Yo doy los diezmos de todo lo que gano. Esto lo hacía el fariseo. El publicano oraba de la siguiente manera. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, ¿Dios qué? Sé propicio en qué. Cuando usted vaya a buscar a Jesús y lo quiera conocer, no lo busque como el fariseo, justificando su condición, diciendo, Señor, yo no soy como los demás. Yo sí vengo a la iglesia todos los domingos. Yo no soy como los demás, Señor. Yo doy mis diezmos. Yo no soy como los demás, no. No venga a la iglesia justificando en sus acciones. Venga a la iglesia queriendo conocer, con una necesidad mayor de conocerlo a Él, aún más de lo que hasta ahora lo conoce. Si ha ganado alma, aún es poco, Señor, lo que he ganado. Quisiera, por favor, que me puedas ayudar para ganar más. Si da los diezmos, Señor, gracias por la provisión que tú me has dado y me has honrado, y de lo que he recibido de tu mano, aún de eso te doy. Y cuando nosotros somos así, hemos cambiado de naturaleza. Este publicano dijo ahora, mas el publicano estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio en perdonar mi pecado. Fue lo único que dijo. No dijo otra cosa. Os digo que los dos descendieron a sus casas. Luego dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, ¿quiere que le diga algo? Este publicano y este fariseo están representados en la vida de Zaqueo. Zaqueo era el publicano ladrón, el publicano que estaba allí infiel, el injusto. Pero el fariseo eran los que se pusieron bravos porque Jesús fue a casa de un pecador. Jesús jamás va a despreciar el corazón de alguien, por muy pecador que sea. El corazón de alguien que diga, yo quiero conocer a Jesús. Él solo le dijo, sé propicio en perdonar mis pecados. Zaqueo lo único que quería era ver a Jesús. Pero para verlo tuvo que vencer obstáculos. ¿Sabes qué busca Dios de ti? Un corazón humilde. Porque a los que se humillan, Dios lo exalta. Y Dios quiere exaltarte a ti y a tu casa. Dios quiere usarte como un ejemplo de lo que Dios levanta cuando alguien se humilla delante del Señor. Amén. Así que cualquiera que sea el obstáculo, desde el yo, la vieja naturaleza, la carne, los amigos, las personas, las fiestas, la rumba, la nación, lo que sea, identifica lo que es un obstáculo que te quiere impedir ver a Jesús, y haz lo que Zaqueo hizo. Ahora, ¿qué hizo Zaqueo? Mire lo que hizo. Dice, acá, pero porque era pequeño de estatura. Pero ¿qué hizo él? Él corrió. ¿Qué hizo? Correr. Apartarse. Diga conmigo, el sabio ve el mal y no le entra de frente. No se acomoda. No se pone un ladito. Bueno, esto es malo, pero malo para el espíritu y bueno para la carne. No.
Dice la Biblia, diga conmigo, dice la Biblia que el sabio ve el mal y se aparta. ¿Has visto el mal? Hay algo que no está bien. Apártate. Pablo le aconsejó a Timoteo: huye, corre, piérdete. ¿De qué? Diga conmigo, de las pasiones juveniles. Eres tú quien tienes que tener la iniciativa. Nadie corrió por Zaqueo. Nadie iba a correr por Timoteo. Nadie se apartará del mal por ti. Eres tú. Eres tú quien tienes que determinar en tu corazón. Diga conmigo, determinarás una cosa y te serás firme. Y eso es lo que Dios quiere. Y la determinación se tiene que aplicar en todas las áreas de tu vida. Porque cuando tú determinas, esa determinación te dará un beneficio. Cuando determinas hacer lo bueno, te da un beneficio. Cuando determinas hacer lo malo, te trae consecuencias. Pero la determinación siempre traerá resultados. Yo tuve que determinar. Estaba como un caballo desenfrenado. Comía a toda hora, comía a deshoras, comía salsa y mi esposa me decía: mi amor, papi, ¿por qué? Y tenía un velo y estaba soldo. Pero Dios tuvo que lanzarme un ladrillazo para que le prestara atención. Entonces hice un alto en el camino. Y aunque ya había propuesto en mi corazón, porque una cosa es que tú propongas en tu corazón, pero otra cosa es que determines. Si usted tiene fe, le digo algo, la fe no es algo tangible que usted la puede tocar, pero sí te puedo decir que la fe es acción, porque la fe sin la obra no es fe. La Biblia dice: la fe sin obra está muerta. Entonces tuve que cambiar hábitos en mi vida. Y determiné desde el 1 de enero, bueno, no el 1 de enero, el 3 de enero, hasta el sol de hoy, hacer un cambio alimenticio en mi vida. ¿Por qué? Porque es mejor tener salud que sanidad. Diga conmigo, es mejor tener salud que sanidad. Porque cuando tú tienes la sanidad es porque perdiste la salud. Y el deseo de Dios en 3 de Juan es: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tenga así como prospera tu alma. Dios nos da la sanidad, Él no las da, pero cuando perdemos la salud. Entonces es mejor no perder la salud para no necesitar la sanidad. Hello, ¿están aquí o se fueron? Entonces la salud es demasiado importante. Hoy se los puedo transmitir porque tuve que crear conciencia y cambio. Y esto es conocer a Jesús. ¿Están aquí o se fueron? Ay, Dios mío, y a veces veo a Esther comiéndose su hamburguesa, comiendo pizza, ay, Señor mío. Pero es una prueba a la voluntad, a la determinación. Ella no me está tentando. No, ella simplemente está disfrutando de su comida. Y me ponen a mí vegetales salteados. Ay, Señor mío, yo por dentro, Señor, gracias te doy. Sí, pero al final del día, después uno disfruta de qué. Duermo mejor, respiro mejor, me queda la ropa mejor y ahí voy mejor. Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena? Este traje no me cerraba. ¿Dónde la cosa? Y ahora me cierra. ¿Y dónde está? Ah, pero antes me quedaba acostado después del devocional, ahora no. Porque el que quiera ver días buenos, el que quiera ver los sueños cumplidos, también tiene que invertir.
Entonces yo les motivo a ustedes también a que mantengan la salud. ¿Sí o no? Ok. Dice que él procuraba, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Pero él corrió. Yo conozco 3 personas que corrieron en la Biblia. El primero fue José. La esposa de Potifar quería echarle mano. Y yo estoy aquí para decirte, tú vas a tener que correr. Porque alguien te quiere echar mano. No de tu cuerpo. No es que quieren estar contigo. No, cuando alguien te quiere echar mano, ni siquiera si eres hombre, ni siquiera son las mujeres que quieren estar contigo. Son espíritus de seducción. Son espíritus inmundos. Lo que pasa es que el adversario te vende la idea que estás bueno. No, estás bueno para el infierno. ¿Están aquí o se fueron? No. Tienes que saber, papá, que tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y el que se une a una ramera, un espíritu es con ella. Y no podemos hacer eso. El que destruye el templo del Espíritu, Dios lo destruirá a él. No podemos unirnos al adulterio, a la fornicación, porque si Cristo viene y te encuentra en esa condición, te quedas. Y yo no quiero que te quedes. 2, si tú naciste de nuevo, escuche, si tú naciste de nuevo, el que hurtaba no hurte más. O sea, tiene que haber cambio. Por favor, si tú eras el gruñón en la casa, si eras la oveja negra en la casa, si eras el dolor de cabeza, hoy tienes que ser lo contrario. Antes eras la oveja negra, hoy vas a ser la oveja blanca. Si antes eras el gruñón, hoy vas a ser el pacificador. Porque bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. O serán llamados hijos de Dios. O sea, ese es el cambio que Dios quiere mostrar y manifestar en ustedes. Dice que este hombre corrió. ¿Quién corrió? José. Cuando la esposa de Potifar quiso echarle mano, él dejó la ropa. Pero dijo, no, yo no voy a cambiar un minuto de placer. Yo no voy a cambiar la presencia de Dios. Y si usted determina eso, no cambiar la presencia de Dios por cualquier tentación, le digo algo, está listo para la próxima estación y Dios darte mucho más de lo que tú te has imaginado. ¿Sabe a dónde Dios llevó a José por haber corrido? A ser el segundo hombre del imperio de aquel momento. Y llegó como esclavo. ¿Y sabe por qué no fue el primer hombre? Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Porque Dios siempre es el primero. Y después de Dios vienen sus siervos. Pero llegó a ese lugar. Llegó a ese lugar. ¿Sabe por qué llegó a ese lugar? Porque corrió del pecado, huyó del pecado. El segundo que corrió fue Timoteo. Pablo le dijo, Timoteo, tengo una palabra para ti. Y no le dijo, te voy a llevar a las naciones de la tierra. No le dijo, te voy a usar como evangelista y vas a ir a Nueva York, a Houston, a Washington. No, le dijo, huye de las pasiones juveniles. Así te dice el Señor, Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye de ellas. Porque eso es lo que va a hacer que Dios te confíe la unción. Este hombre corrió, corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro para verle. Diga conmigo, corrió, se subió a un árbol para verle. Ahora, ¿qué significa esto? Ser creativo. Todo el que quiera ver a Jesús tiene que ser creativo. A nadie se le había ocurrido. Jesús ya tenía rato caminando. Entró por la ciudad
Y a nadie se le había ocurrido subirse a un árbol por donde Jesús iba a pasar y comenzarlo a ver desde un árbol. No era el único que no podía ver a Jesús. Eran multitudes de gente que estaban allí y no era el único que no lo podía ver por causa de la multitud. Pero fue el único que hizo algo creativo. Y cuando haces algo diferente al grupo, diferente al montón, diferente a los demás, algo por ver a Jesús, porque se glorifique, que está relacionado con Dios, también Dios va a hacer algo diferente contigo al resto de las demás personas. Este hombre hizo algo diferente, se subió a un árbol, no era cristiano, era un mundano, no conocía mucha Biblia, pero estaba haciendo cosas por querer estar con Jesús, mejores que los mismos cristianos que lo estaban siguiendo. Dios te está diciendo, quiero que hagas cosas diferentes para mí. Quiero que seas creativo en tu célula. Quiero que seas creativo con tus reuniones de 12. Quiero que seas creativo con tu familia. Usa estrategia nueva con tus hijos. Usa estrategia nueva con tu esposa. Por ejemplo, yo levanté hoy a mi familia. Me fui al cuarto, le apagué el aire, dije aguanto hasta las 6 de la mañana. Les apagué el aire a las 6 de la mañana. Me fui a donde Esther estaba. Allá le llegué con el Salmo 23. Y la levanté con el Salmo 23. Y le dije, Jehová es tu pastor y nada te faltará. Y mientras le iba leyendo el Salmo, ella iba diciendo, en lugares dedicados pastos te hará descansar, junto a aguas de reposo te pastoreará. Y yo veía que estaba produciendo un efecto hermoso. Ya cuando terminé el Salmo 23, ya se despertó y se levantó. Mi esposa se había levantado, pero le cayó la unción otra vez, porque se había levantado antes. Le cayó la unción otra vez, no sé. Y cuando la siento como que un sueño profundo, yo digo, vértele, aquí necesito el Salmo 119. Aquí yo no, ya como la vi tan profunda, ¿no? Durmiendo, no, aquí no necesito el Salmo 23. El Salmo 119, que es el Salmo más largo. Y yo le digo, mi amor, te despierto con el Salmo 100. Pero usted tiene que ser creativo. En vez de llegarle a la casa y decir, Esther, son las 6. Sea creativo. Lléguele con el Salmo 23. Jehová es tu pastor y nada te faltará. O sea, yo pongo un ejemplo, no es para que usted haga eso, sino lo que quiero decir que use la creatividad. Sea creativo con la gente. No sea juicioso con ellos. No sea condenatorio con la gente. Recuerde que Cristo no les dio a ustedes el ministerio de condenación, ni la bota del verdugo. Les dio las manos del buen samaritano para levantar a las personas y decirle, aunque caíste, enemiga mía, no te burles de mí, porque aunque caí o cayó, me levantaré o se levantará en el nombre de Jesús. Cuando alguien caiga, sepa decirle que de allí Dios lo sacará. El Salmo 40 dice, Dios me hizo sacar del pozo de la desesperación. David estaba en un pozo, Dios lo sacó. Nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Vamos a sacar a la gente. No la vamos a dejar a decir, ¿sabes por qué estás en ese pozo? ¿Sabes por qué estás en ese pozo? Porque no estoy yendo a mi reunión de 12. ¿Sabes por qué estás yendo? ¿Sabes por qué estás así? ¿Sabes por qué el marido se fue y te dejó? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces te llamé y te convoqué a orar y no viniste. Ahora eso te está llegando por eso. No, hermano, usted lo está hundiendo más bien. No necesita alguien que le diga por qué está allí. Necesita alguien que le diga cómo salgo de aquí. Y para eso está la iglesia. ¿Sabes qué decía David? Mire lo que decía David en el Salmo 169, verso 164. Dice, 7 veces al día te alabaré por causa de tus justos juicios.
Salmo 119, verso 164. Siete veces al día te alabaré a causa de tu justo juicio. Aun cuando sientas que estás pasando tu proceso, aumenta tu adoración. 7 veces al día te alabaré. Y el texto siguiente dice: mucha paz hay para los que aman tu ley, no hay para ellos tropiezo. Y el 163 o 62, mire lo que dice el 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Sé creativo, regocíjate como el que haya la liberación, la paz. Así que él fue creativo, se subió a un árbol. Para los demás podrá ser una ridiculez. Sí, Zaqueo conocía al gobernador, trabajaba para ellos. Sí, Zaqueo tenía una reputación muy grande. Dice la Biblia que él era ni siquiera cobrador de impuestos, era el jefe de todos los cobradores. Sí, tenía un nombre, trabajaba para Roma, un cargo, un funcionario público de muy alto nivel. Pero ¿sabes qué? No le dio vergüenza subirse a un árbol por querer ver a Jesús. Cuando tú quieras ver a Jesús, tienes que poner a un lado lo que otros piensen de ti. Lo único que yo quiero es y deseo es conocer quién es Él. Me quedan 3 minutos, pero estos fueron los 3 minutos más gloriosos de Zaqueo. Resulta y pasa que él se subió a ese árbol para ver qué, para ver a Jesús. Pero resulta y pasa que el que, diga conmigo, le sucedió lo contrario. Jesús lo vio a él. ¿Quieres que te diga algo? Hoy viniste a ver a Jesús, pero Jesús viene a verte a ti. ¿Y qué vio Jesús en Zaqueo? ¿Qué vio Jesús en Zaqueo? Pregunte, ¿qué vio? Vio a un pecador. Vio a un pecador. Y ahí al final de la lectura lo dice. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús lo ve, ¿qué le dijo? Vamos a ver. Ok, verso 5. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, ¿qué hizo? Jesús siempre te va a ver, en lo bueno o en lo malo. Este hombre, Jesús le vio, pero no le vio lo bueno, le vio lo malo. Lo pecador que era, lo hundido que estaba, lo necesitado que estaba de un cambio. Dice que lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Sabes que todo el que quiera ver a Jesús tiene que humillarse. Date prisa en descender. ¿Quieres que Dios pose en tu casa? ¿Quieres que Él viva en tu vida? Él no vive con los altivos, Él no vive con los arrogantes, Él vive con los humildes. Dice la Biblia entonces que Él se humilló. ¿Qué hizo Zaqueo? Date prisa, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Y cuando tú te humillas, Dios te exalta. Amén. ¿Qué hizo Zaqueo? Se humilló. Así que humíllate. Lo otro que hizo fue recibirlo en su casa. Recibirlo en su vida. Él lo recibió en la casa. ¿Lo recibió o no lo recibió? Dice el verso 6. Cuando llegó a aquel lugar, el texto siguiente,
Dice, descendió a prisa y le recibió con alegría. Si vas a recibir hoy una palabra, recíbela gozoso. Él recibió a Jesús, pero lo recibió gozoso. Recibe hoy a Jesús, sus instrucciones, su dirección con gozo. Ponte de pie. Y por último, ¿sabes qué? Cuando tú encuentras a Jesús, te vuelves un generoso. Este hombre tuvo generosidad en su corazón. Sé generoso, escuche. Sé generoso, no solo en dar dinero. Sé generoso en dar de gracia lo que de gracia habéis recibido. Sé generoso en llevar a Jesús a las casas, a los hogares. Jesús le dijo entonces a Zaqueo, dice que él se descendió a prisa, le recibió en su casa gozoso. El texto siguiente dice, al ver todos murmuraban. Escuche, porque esto es importante que se los diga. Tienes que saber manejar las críticas. Todos murmuraban diciendo, ha entrado en casa de un zángano, de un pecador, de un ladrón, de un fornicario. Muchos te podrán señalar. Pero escuche, tienes que saber manejar las críticas. Jesús le dijo a los discípulos, muchos de ustedes por causa mía, y todas estas críticas fue por causa de que Jesús estaba en su casa. Ha venido a entrar a casa de un hombre perverso, pecador. No importa que otros te señalen. Escuche, ya no viva dependiendo de lo que otros digan de usted. Solo me importa lo que Él diga de mí. Si mi vida está bien con Él, lo demás me importa. Ahora, si tú quieres que todo esté bien en tu vida, arréglate con Dios. ¿Y sabe cómo te pones a cuenta con Jesús? Pecado a pecado, reconociéndolo en todo. Y dice que, verso 8, ya está terminando. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor Jesús, he aquí, le dijo, he aquí, Señor, la mitad de todos mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Si a alguien le quité uno, le devuelvo 4 veces lo que le quité. ¿Sabes qué significa eso? El cambio que da una vida cuando Jesús llega al corazón. Jesús llegó a tu corazón, llegó para que tengas cambios radicales y notables, cambios que beneficien a otros, cambios que beneficien a tu familia, cambios que den testimonio de que Cristo Jesús llegó a tu corazón. Porque cuando Jesús llegó a tu vida es para traer cambios, y que esos cambios se noten en tus acciones y en tu proceder. Que cada uno de ustedes pueda mostrar a Jesús con sus acciones. Y cuando hizo eso, ¿sabes qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? Hoy ha llegado. Dice la palabra, Jesús le dijo, hoy ha llegado. Diga conmigo, hoy ha llegado la salvación, ahora señale, a esta casa, por cuanto también soy hijo de Abraham. Mientras que los demás lo llamaban pecador, Dios lo llamaba hijo de Abraham, heredero de la promesa. Otros te llamarán pecador, otros te señalarán como el tramposo, otros te van a señalar como lo que ellos te puedan decir,
pero Jesús te dice, eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Eres mi hijo amado y te amo con amor eterno. Para los demás no sé quién tú eres, pero para Dios eres la niña de sus ojos, su especial tesoro. Para Dios eres su hijo amado y consentido en el nombre de Jesús.